Página 34 de 366. La evolución, una teoría en crisis, Michael Denton, 1985. Capítulo 2. La teoría de la evolución. 2.1. La variación es un evento fortuito. Hay grandeza en esta visión de la vida, con sus diversos poderes, que originalmente fue insuflada por el Creador en unas pocas formas o en una sola y que, mientras este planeta ha seguido funcionando según la ley fija de la gravedad, a partir de un comienzo tan simple han surgido y siguen surgiendo infinitas formas, las más bellas y maravillosas. Aunque fue revolucionaria en la Inglaterra victoriana, no había nada fundamentalmente novedoso en el concepto central de la teoría darwiniana. La idea central del origen, la idea de que los seres vivos se han originado gradualmente como resultado de la interacción del azar y la selección, tiene un largo historial. Se puede rastrear desde las opiniones de los defensores actuales de la ortodoxia darwiniana, como Huxley, Mayr y Simpson, hasta Darwin y desde Darwin, pasando por Hume en el siglo XVIII, hasta los filósofos materialistas de los tiempos clásicos. La idea se expresa claramente en las filosofías de Demócrito y Epicuro y en muchos de los filósofos de la naturaleza jonios, incluso más antiguos, como Empédocles. Incluso algunas mitologías primitivas expresan la idea de que la vida en todas sus diversas manifestaciones no es la creación de los dioses, sino un fenómeno puramente natural que es el resultado del flujo normal del mundo. Los antiguos nórdicos, por ejemplo, sostenían que los primeros seres vivos, el gigante Ymir y la vaca primordial Audhumla, se formaron gradualmente a partir del hielo derretido por la acción de un viento cálido que soplaba desde una tierra meridional llamada Muspelheim, la Tierra del Fuego. La mayoría de los antiguos filósofos presocráticos eran sorprendentemente materialistas en su interpretación de la naturaleza. Para ellos, la vida era un fenómeno natural, el resultado de procesos no menos naturales que los que moldeaban las formas de las rocas o los ríos, no menos inevitables que el cambio de las mareas o las fases de la luna. Para ellos, la vida era parte de un continuo con el suelo y el mar. Según Anaximandro de Mileto, 550 a.C., uno de los primeros filósofos de la naturaleza, la vida se generó por primera vez mediante procesos materiales a partir del limo marino, una idea que recuerda notablemente a las teorías modernas sobre el origen de la vida y la sopa prebiótica. En esta idea, probablemente estuvo influenciado por los poemas homéricos, donde se consideraba al hombre una mezcla de agua y tierra, así como por la observación empírica de que el cuerpo está compuesto de elementos sólidos y fluidos. Las criaturas acuáticas primigenias que surgieron del limo marino supuestamente poseían un tegumento erizado que se desprendían como larvas de insectos a medida que evolucionaban hacia formas terrestres. La filosofía evolucionista de Anaximandro fue uno de los primeros intentos racionales de dar una explicación naturalista del origen y la diversidad de la vida. Su filosofía expresa tanto la idea de un origen puramente natural de la vida como la idea de la descendencia con modificación. Sin embargo, la teoría de Anaximandro todavía estaba incompleta en un aspecto importante, no abordaba el problema del diseño orgánico. Pero ya en los últimos tiempos presocráticos los materialistas pudieron evitar conclusiones teleológicas proponiendo una explicación naturalista del diseño adaptativo. El mecanismo que encontraron fue esencialmente una forma primitiva de selección natural, y las explicaciones seleccionistas de la teleonomía de los seres vivos han sido fundamentales para todas las teorías materialistas desde entonces. Empédocles, 450 a.C. Fue uno de los primeros materialistas en darse cuenta de que el fenómeno de la complejidad adaptativa requería una explicación específica en el marco de un esquema naturalista. Su teoría seleccionista para explicar el diseño de los organismos precedió a Darwin en 2000 años. Empédocles suponía que, como resultado del flujo continuo de materia,
se generaban continuamente todo tipo de formas y objetos fantásticos por la interacción aleatoria de los elementos. Por ejemplo, cabezas sin cuello ni tronco, ojos sin rostro, brazos sin hombros, a veces se unían creando monstruosidades, seres de 2 cabezas y 2 pechos, cabezas humanas con cuerpos de toros con cabezas humanas, etc. Theodore Gomperz comenta: estas formas grotescas desaparecieron tan rápidamente como los miembros separados originales, y solo las combinaciones que exhibieron una armonía interna demostraron ser aptas para la vida, mantuvieron un lugar permanente y finalmente se multiplicaron por procreación. Es imposible no recordar aquí la supervivencia darwiniana del más apto. No hay nada que impida y todo que favorezca la creencia de que nos enfrentamos a un intento, tan burdo como podría ser, pero todavía no del todo indigno de respeto, de explicar de manera natural el problema del diseño en el mundo orgánico. El concepto materialista presocrático de la vida alcanzó su expresión más perfecta en las filosofías de los llamados atomistas, como Demócrito y Epicuro. Ya en el siglo V a.C. los dioses habían sido declarados innecesarios y los 2 conceptos básicos que sustentan el pensamiento evolucionista moderno habían sido claramente formulados. En primer lugar, estaba la idea de la continuidad de la naturaleza, de que el reino viviente está compuesto por una colección siempre cambiante de formas orgánicas, todas relacionadas por descendencia de un progenitor primordial. En segundo lugar, estaba la idea de la selección de cambios aleatorios como el proceso generativo primario responsable de la creación y la conformación adaptativa del espectro siempre cambiante de la vida. La filosofía de los materialistas presocráticos sentó las bases sobre las que se basó toda la especulación naturalista posterior sobre el origen y el diseño de la vida. Por ejemplo, la explicación de Hume para explicar el diseño de los seres vivos, que da en su famoso diálogo sobre la religión natural, es básicamente la misma. Propuso que el mundo estaba compuesto de un número finito de partículas que estaban en perpetuo movimiento aleatorio. En un tiempo ilimitado, las partículas entran en todas las combinaciones posibles. Ocasionalmente entran en conformaciones estables que tienden a persistir. Un número finito de partículas solo es susceptible de transposiciones finitas, y debe suceder en una duración eterna que cada orden o posición posible deba probarse un número infinito de veces. Por lo tanto, el movimiento continuo de la materia, en transposiciones menos que infinitas, debe producir esta economía u orden y, por su propia naturaleza, ese orden, una vez establecido, se sostiene a sí mismo durante muchas eras. Así pues, según Hume, el juego aleatorio de la materia debe producir, en última instancia, formas ordenadas, adaptadas a su entorno y que posean una coherencia intrínseca en sus componentes que dé la apariencia de un diseño. En el siglo anterior a Darwin, la mayoría de los zoólogos que habían jugado con la idea de la evolución se habían apartado de esta tradición materialista. Sus teorías eran en su mayoría especulativas y postulaban invariablemente fuerzas internas no materiales o impulsos vitales de una naturaleza básicamente misteriosa que se encontraban en lo profundo de los organismos y que se suponía que impulsaban la evolución por caminos inexorablemente progresivos hacia fines cada vez más complejos y perfectos. Por supuesto, no había ni una sola prueba que apoyara estas teorías vitalistas y ocultas, una de las más conocidas de las cuales es la hipótesis del francés Lamarck, a quien Darwin reconoció en la introducción de El origen de los animales. No es este el lugar para una discusión extensa y detallada de la teoría de Lamarck, pero dado que muchos todavía hoy conciben la evolución en términos lamarckianos, y dado que existe un grado de confusión entre las opiniones de Lamarck y la teoría de la selección natural de Darwin, vale la pena describirla brevemente. Lamarck propuso que las mejoras adquiridas por un individuo durante su vida podían transmitirse a su descendencia y así, gradualmente, a medida que cada generación sucesiva se esforzaba por mejorar sus características, se lograba la perfección adaptativa. Por lo tanto,
Según Lamarck, el cuello largo de la jirafa evolucionó porque los antepasados originales de la jirafa moderna, dotados de cuellos no más largos que una vaca, al intentar alcanzar hojas altas sobre el suelo lograron estirar sus cuellos para hacerlos más largos. Esta característica adquirida luego se transmitió a su descendencia que nació con cuellos ligeramente alargados. Y así continuó el proceso hasta que, tras muchas generaciones de esfuerzos de los animales por alcanzar hojas cada vez más altas, se desarrolló el largo cuello de la jirafa, perfectamente adaptado para pastar en las hojas de los árboles más altos. De este modo, el sueño del organismo acabó encontrando una expresión concreta. La teoría de Lamarck, como todas las demás teorías vitalistas de la evolución, exigía la existencia de algún tipo de misterioso dispositivo inteligente de retroalimentación en cada organismo vivo que pudiera influir directamente en la composición genética de su descendencia de una manera particular e inteligente para que sus adaptaciones pudieran modificarse y mejorarse de forma intencionada. De este modo, el cambio evolutivo se dirigía según las necesidades de los organismos. Ninguna de estas teorías vitalistas de la evolución le resultó atractiva a Darwin. Desde el principio, su punto de vista fue demasiado científico y se oponía diametralmente a cualquier idea de que existían fuerzas profundas de naturaleza oculta y desconocida que perfeccionaban las adaptaciones y guiaban la evolución hacia fines y metas particulares. Cuando el Beagle atracó en Falmouth en octubre de 1836, aunque había acumulado la mayor parte de las pruebas que necesitaba para construir su visión evolutiva de la naturaleza, Darwin todavía estaba desconcertado en cuanto a qué mecanismo podría hacer que se produjera el cambio evolutivo. Sabemos por sus propios escritos que ya estaba muy familiarizado con la forma en que el hombre había aplicado la selección artificial a la creación de nuevas razas de animales domésticos y plantas, pero no había comprendido plenamente el potencial de la selección como agente de cambio en la naturaleza. No fue hasta que leyó a Malthus en octubre de 1838, 2 años después de haber dejado el Beagle, que comprendió plenamente la importancia del hecho de que en cada generación se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, lo que implicaba que todos los seres vivos estaban sujetos a una intensa lucha por la existencia y estaban bajo una profunda y continua presión selectiva, de modo que solo los más aptos o los mejores sobrevivían. La idea de Malthus parece haber sido uno de esos destellos clásicos de inspiración científica. En su autobiografía describe cómo de repente por fin consiguió una teoría con la que trabajar. En octubre de 1838, por casualidad leí a Malthus sobre la población, por diversión, y como estaba bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que se desarrolla en todas partes a partir de la observación prolongada de los hábitos de los animales y las plantas, de inmediato se me ocurrió que, en esas circunstancias, las variaciones favorables tenderían a conservarse y las desfavorables a destruirse. El resultado de esto sería la formación de nuevas especies. Aquí, pues, por fin había conseguido una teoría con la que trabajar, pero estaba tan ansioso por evitar prejuicios que decidí no escribir ni siquiera un breve esbozo de mi teoría durante algún tiempo. En junio de 1842, me permití por primera vez la satisfacción de escribir un resumen muy breve de mi teoría a lápiz en 35 páginas. El concepto de evolución por selección natural era elegante y hermosamente simple. Evitaba por completo la necesidad de proponer los impulsos internos que eran tan característicos de las teorías predarwinistas. En esencia, el mecanismo dependía de solo 3 premisas, cada una de las cuales era prácticamente evidente: que los organismos variaban, que estas variaciones podían heredarse y que todos los organismos estaban sujetos a una intensa lucha por la existencia que estaba destinada a favorecer la preservación por selección natural de variaciones beneficiosas. Dadas las variaciones, dado que podían heredarse y dada la selección natural, entonces la evolución y el cambio adaptativo eran inevitables.
Darwin tenía una teoría evolutiva que era completamente materialista y mecanicista. La evolución del cuello largo de la jirafa ahora podía explicarse sin recurrir a misteriosas fuerzas internas. Ahora se podría proponer que, por pura casualidad, algunos individuos nacieron con cuellos ligeramente más largos, lo que les confirió una ventaja selectiva que les permitió alcanzar ramas más altas en épocas de hambruna y sequía, lo que mejoró enormemente sus posibilidades de sobrevivir y dejar descendencia igualmente dotada de cuellos más largos. Un proceso de este tipo, repetido a lo largo de muchas generaciones, conduciría inevitablemente al cuello largo de la jirafa moderna. En este punto es importante aclarar la concepción que Darwin tenía de la variación, la materia prima de la evolución. Aunque en la época de Darwin no se entendía el mecanismo de la herencia, era evidente que los organismos individuales no eran idénticos, sino que variaban de diversas maneras. Algunos individuos eran ligeramente más altos que otros, algunos tenían colores ligeramente diferentes, etc. Darwin creía, y ahora sabemos que tenía razón, que el mecanismo responsable de estas variaciones genéticas era completamente ciego a las necesidades y requerimientos adaptativos del organismo. Si se producía una variación beneficiosa que confería a un organismo alguna ligera ventaja o mejora adaptativa, era totalmente fortuita. En otras palabras, los cambios no estaban dirigidos y tenían la misma probabilidad de ser perjudiciales o neutrales para la supervivencia del organismo que beneficiosos. La naturaleza puramente aleatoria de la entrada mutacional o la dirección de la variación sirvió para diferenciar la teoría de Darwin de todas las demás teorías evolutivas vitalistas, como la de Lamarck, ya que en todas estas teorías predarwinistas las variaciones no son aleatorias, sino dirigidas, adaptativas y con un propósito. En definitiva, la teoría de Darwin implicaba que toda evolución se había producido por la interacción de dos procesos básicos, la mutación aleatoria y la selección natural, y que los fines alcanzados eran enteramente el resultado de una sucesión de acontecimientos fortuitos. La evolución por selección natural es, por tanto, en esencia, estrictamente análoga a la resolución de problemas por ensayo y error, y conduce a la inmensa afirmación de que todo el diseño de la biosfera es, en última instancia, el resultado fortuito de un proceso aleatorio completamente ciego, una lotería gigante. Así, Darwin proponía, como ha dicho Jacques Monod, que el azar es el único origen de toda innovación, de toda creación en la biosfera. El azar puro, absolutamente libre pero ciego, está en la raíz misma del estupendo edificio de la evolución. Era una afirmación revolucionaria. Donde antes el diseño había sido el resultado de la creación de Dios, ahora se atribuía al azar. Armado con un mecanismo y con la evidencia que había obtenido en el Beagle, Darwin estaba listo para construir su gran síntesis. Solo unos meses después de su intuición malthusiana y poco antes de su matrimonio en enero de 1839, sus ideas habían madurado tanto que sus cuadernos de notas contenían todas las ideas fundamentales que 20 años más tarde anunció al mundo en El origen de las especies. Página 41 de 366.